la firma de aquel tratado que, bueno, tuvo que ver con esos liderazgos fundacionales de los presidentes Sarney y Alfonsín, y que, bueno, este año se manifestaron diferencias por parte de los jefes de los estados partes, diferencias importantes que tienen que ver con las relaciones entre los estados o el Mercosur, la región y el resto del mundo. También con la cuestión vinculada a los aranceles, justamente por eso decía de la mano que ya venían desarrollando los prestigiosos disertantes anteriores. Así que bueno, nosotros vamos a contar con expositores absolutamente de lujo. En primera instancia vamos a presentar al doctor Carlos Ernesto Flores Tapia, que es el presidente de FUNANDES, docente investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, España. Bien, ahí estamos, perdón, tuve un cambio ahí en la imagen. Tiene una maestría en negocios internacionales y comercio exterior, experiencia laboral en planificación, financiamiento, organización, administración, prestación de servicios de consultoría, es investigador, bueno, tiene destacadas publicaciones, obras impresas, audiovisuales y digitales especializadas. Así que, bueno, ya contamos ahí en imagen, estamos con el doctor, lo podemos tener allí. Bien, el tema de exposición va a ser los negocios internacionales como oportunidad para el sector empresarial. Doctor. Ya, muy buenas tardes, hora ecuatoriana. Saludos a todos allá en Argentina y a los amigos participantes de otros continentes, de otras naciones. Un gusto saludarles desde Ecuador y desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Claudia, ¿me confirmas que tenemos buen sonido, imagen también? Sí, exactamente, ya. Doctor. Adelante. Ya, perfecto. Bien, la temática precisamente que he considerado y consensuamos con los organizadores de este Congreso Internacional de Ciencias Económicas, liderado por la Universidad Abierta Interamericana, los negocios internacionales como oportunidad para el sector empresarial. Empiezo señalando lo siguiente. Algunos desafíos y perspectivas para la toma de decisiones empresariales en los negocios internacionales. Siguiendo la lógica y el hilo conductor que han manejado nuestros colegas expositores a lo largo de la mañana y hoy de la tarde aquí en Ecuador, precisamente una de las decisiones importantes para las empresas, para el sector empresarial contemporáneo, tiene que ver con si se van alineando hacia procesos de globalización o hacia procesos de regionalización de las economías. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente antes de la crisis sanitaria del 2020, el proyecto globalista liberal había avanzado bastante en cuanto a los impactos, en cuanto a las decisiones empresariales que tienen que ver con globalizarse, ¿sí? El consenso de Washington, por ejemplo. No obstante, post pandemia, podríamos decir, y el gran jugador allí es China, tenemos los proyectos más bien supranacionales, regionales, liderados por China, ¿no? Donde parecería ser que frente a proyectos globalistas liberales, parecería ser que los proyectos supranacionales regionales se tornarían mucho más eficientes,
Además, las empresas, frente a la reconfiguración de los espacios hegemónicos, estamos hablando del sistema monetario internacional y la actual ruptura del patrón dólar americano, donde a la fecha el espacio económico financiero liderado este momento por China, por el yuan, y también la competencia de las famosas criptomonedas, pues nos llevarían a pensar que los espacios hegemónicos, ¿no?, en el sistema monetario internacional van a cambiar, se están reconfigurando, y eso tiene implicaciones en las decisiones de las empresas, del tejido empresarial. Es decir, continuamos siendo parte, por ejemplo, en el caso del Ecuador y de muchas economías latinoamericanas, del espacio hegemónico del patrón dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, o de alguna manera tenemos que también ir pensando en participar en el espacio hegemónico del patrón yuan chino, fundamentalmente, en virtud, por ejemplo, de una alta deuda externa que tenemos algunos de los países latinoamericanos con China. Además, no voy a insistir en esta otra decisión que es importante, que necesitan tomar las empresas en los negocios internacionales: el cambio de paradigma tecnológico. Evidentemente, en la mañana se habló muy bien de ese paso, de ese cambio hacia el tecnoparadigma transindustrial, el Global 4.0, la robótica, la educación virtual, la inteligencia artificial. Las empresas están abocadas a tomar decisiones con respecto a esas perspectivas en la economía actual. Implica también este Global 4.0 una transición a la economía digital. Sí, hay oportunidades, como lo bien señalaron algunos colegas esta mañana, para la especialización del talento humano. Necesitamos generar nuevas competencias en el talento humano para precisamente hacer frente al Global 4.0. No obstante, para ciertos grupos poblacionales, para ciertos grupos vulnerables, esa oportunidad de reconversión de sus capacidades a lo mejor ya sea tarde. Y en ese sentido se viene conversando de aquella renta básica universal. ¿Qué impacto tiene en las empresas y en los negocios internacionales esta transición a la economía digital? Tomemos en cuenta los efectos del comercio, de las transacciones comerciales con respecto al poder adquisitivo. Entonces, una renta básica universal, una muy buena cantidad de personas que dejarían de estar en el mundo laboral, van a tener menos ingresos, lo que significa menos capacidad de compra. ¿Cómo cerrar esa brecha? Pues ese es el reto, ese es el desafío que tienen las empresas en los negocios internacionales. La demanda de pronto va a decrecer, y eso tiene repercusiones en la capacidad productiva también. Por otro lado, es importante también tener en cuenta, por el lado positivo, como oportunidad para las empresas, la capacidad de inversión de América Latina en el mundo. Tenemos que pensar no solo en el hecho de las oportunidades de inversión del mundo en Latinoamérica, sino también las capacidades de inversión de América Latina en el mundo. Primero, en esa interrelación sur-sur que denominamos, ¿no?, mediante proyectos integradores en infraestructura, en energía, en tecnologías, de tal manera que Latinoamérica pudiese ser un potencial polo del mundo post-crisis, dado su multiculturalismo, su biodiversidad y esas capacidades propias que le dan una cierta identidad al mundo latinoamericano. Otros factores, evidentemente, que inciden en los negocios internacionales, pues son la deuda externa. En el caso ecuatoriano estamos llegando al 65% aproximadamente del PIB como deuda externa. Eso compromete el futuro, compromete la visión de futuro y algunas decisiones de políticas económicas que podrían ser muy, muy fuertes para los individuos y también para las empresas en función de
de alguna manera los estados sirvan a los intereses, ya ni siquiera al capital de la deuda externa. Procesos de inflación que se están nuevamente, si bien en Ecuador tenemos tasas muy bajas en estas últimas décadas de inflación, no obstante, sí vivimos tasas altas de hiperinflación, razón por la cual se tomó en su momento, hacia el año 2000, la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana. Y el otro elemento que está en juego allí y sigue estando es la desigualdad, la brecha entre territorios, entre países, entre estados hegemónicos, pero también internamente esa brecha entre territorios subnacionales. De allí que es importante también que las empresas, el sector empresarial, empiece a pensar en las posibilidades de negocios internacionales desde un enfoque de desarrollo integral, territorial y sostenible versus un enfoque de crecimiento, ¿sí? Entonces, este concepto de desarrollo, ¿no? Este concepto de desarrollo que nosotros proponemos, ¿no? Desde fundamentalmente algunos profesores aquí en la Universidad Católica, es un proceso en permanente construcción que implica un despliegue e interacción sinérgica de capacidades y potencialidades de un determinado territorio como actor, no como lugar físico, ¿no? Hacia una calidad de vida elegida libremente que permita e impulse el bienestar personal en sociedad, la equidad e igualdad de oportunidades, la diversidad cultural y la relación armónica con la naturaleza. Esto implica ya no únicamente una perspectiva para el tejido empresarial, una perspectiva de crecimiento económico, los grandes indicadores económicos, sino también estimular precisamente los negocios internacionales desde una perspectiva integral, territorial y sostenible, es decir, que apuntalen también procesos de desarrollo humano, ¿sí? Que apuntalen procesos de desarrollo social e institucional, evidentemente el desarrollo económico local y también el desarrollo ambiental. Entonces, el desarrollo pasa a tener, para ser integral, necesita tener estas dimensiones y los negocios internacionales tienen que prever aquello en su sistema productivo, en su cadena de suministro, en su tecnología de producción. Eso no quita que la productividad y la competitividad, asimismo integrales, territoriales, sostenibles, pasen a ser los factores clave para el desarrollo territorial. Evidentemente, tenemos un proceso de globalización en marcha, así se haya detenido o por lo menos reducido. No obstante, ese proceso sigue adelante. Eso implica mayores exigencias competitivas, ¿no? Mayores exigencias competitivas para las empresas, para el talento humano, para los distintos actores territoriales, para los tomadores de decisiones, los formuladores de política económica. En ese contexto es importante hablar del desarrollo endógeno. Entonces, los negocios internacionales, el tejido empresarial, más que esperar una relación o unas políticas de arriba hacia abajo exclusivamente, necesitamos los actores territoriales también ser protagonistas en cuanto a políticas de desarrollo endógeno, de abajo hacia arriba, que lleven e impliquen cambios estructurales, ¿no? Por ejemplo, reestructuración de formas productivas y de gestión empresarial, ¿sí? Integración productiva, modernización de la gestión pública, el nuevo paradigma tecnoeconómico tiene que estar allí, la calidad y diferenciación productiva, el valor agregado de conocimiento, la sostenibilidad ambiental. Entonces, el sistema productivo local realmente empieza a dinamizarse y uno de los aportes importantes en esa dinamización precisamente van a ser los negocios internacionales. Las empresas que empiecen, sobre todo en la economía ecuatoriana, es importante la captación de divisas, el dólar. Nosotros no podemos imprimir billetes, ¿no? No podemos imprimir moneda,
No obstante, necesitamos atraer esas divisas, producir. Una de las formas de hacerlo, evidentemente, es la internacionalización de la economía, ser mucho más competitivos, ¿no? Entonces necesitamos un sistema productivo local, ¿no? Empresas que dinamicen la producción y comercialización como agentes locales con culturas emprendedoras, redes asociativas, el capital social, ¿sí? Necesitamos estos elementos para precisamente hacer este cambio, esta transformación y el aprovechamiento de oportunidades, ¿no? No me voy a detener demasiado en aquel diagnóstico de la dinámica empresarial nacional ni de la dinámica empresarial de Tungurahua. No obstante, algunas pinceladas por aquí. Hay determinantes, ¿no?, de la dinámica empresarial en Tungurahua que hemos identificado: su infraestructura, el estado de su talento humano, los recursos naturales, la tecnología disponible, la institucionalidad del entorno financiero, el entorno político y económico y el capital empresarial. Observamos, por ejemplo, en ese diagnóstico, algunas pinceladas allí, la microempresa a nivel nacional, ¿no? No sé si coincidamos con algunos otros países latinoamericanos, bordea el 91% son microempresas. Sí, efectivamente, generan una muy buena cantidad de empleo, no obstante, en cuanto a volumen, aporte al PIB, pudiesen ser no muy significativos, ¿no? La gran empresa apenas es el 0.5%. Esa realidad también en el territorio de Tungurahua, que es la sede donde funciona la Universidad Católica, la sede Ambato, esa misma estructura se reproduce a nivel subnacional. Ahora bien, de esa cantidad por ejemplo, grandes empresas, ¿no?, a nivel nacional, dos provincias, una Guayas, donde se ubica el puerto principal Guayaquil, y la otra Pichincha, cuya capital de provincia es Quito, la capital del Ecuador también. Notan ustedes, y observamos en el gráfico, que la gran empresa en esas dos provincias es muy significativa, ¿no? Supera el 30%, y sumadas las dos, pues precisamente llegan al 69-70% de las grandes empresas a nivel nacional. Eso de pronto repercute incluso en el aporte al PIB nacional. Por ejemplo, Pichincha y Guayas aportan, sumadas las dos, asimismo, por sobre el 60% del PIB nacional ecuatoriano. Entonces, esa estructura empresarial nos da la idea de que necesitamos también cerrar brechas a nivel de territorios subnacionales, y aquello se puede realizar precisamente. Una de las vías, por ejemplo, para Tungurahua y otras provincias podría ser la internacionalización de sus empresas, que ustedes observan en el gráfico de la derecha, en la parte inferior. Realmente es la debilidad territorial que nosotros, como Tungurahua y muchas otras provincias del país, tienen frente a territorios nacionales que son polos de desarrollo, son hegemónicos, como son Pichincha y Guayas. Algunas propuestas de línea de mejora para potenciar sistemas productivos locales. Hemos también analizado nosotros aquí en la universidad y en grupos focales y otras metodologías cualitativas, sobre todo con los distintos actores territoriales, la necesidad de impulsar políticas públicas de desarrollo productivo, la consolidación y formación de cadenas productivas, la estimulación de la formación de clústeres industriales, la potencialización de capacidades de vertebración territorial, fortalecimiento del proceso de internacionalización del territorio y el fomento de la formación del capital humano especializado en negocios internacionales. Este es el aporte que en concreto la Universidad Católica en la sede Ambato ha tomado como reto, junto a este consenso con los distintos actores territoriales, las empresas, los gobiernos locales, las organizaciones sociales. Precisamente la Universidad Católica sede Ambato, aquí no teníamos en la zona central una carrera especializada en negocios internacionales. Hace un año nosotros ya la hemos
aperturado y con mucho éxito. De esa manera pretendemos aportar a ese desarrollo económico territorial. Es decir, las oportunidades para el tejido empresarial, para las empresas, desde un enfoque de desarrollo integral, territorial y sostenible, están dadas en virtud precisamente de estas breves pinceladas que me he permitido compartir con ustedes. Estamos atentos, entiendo, junto con Félix después, para las preguntas, inquietudes que podamos compartir con ustedes. Gracias, Claudia. Así es, doctor Flores Tapia. Entonces, bueno, invitamos a la audiencia, luego que va a finalizar nuestro próximo disertante, van a tener lugar las preguntas que puedan ir incluyendo allí, acercando allí en el chat. Muy bien, ahora pasamos al segundo disertante, el doctor Félix Peña, referente internacional de las relaciones internacionales, es doctor en Derecho de la Universidad de Madrid, ha integrado la lista de árbitros por la Argentina del Mecanismo de Solución de Controversias del Mercosur, Protocolo de Olivos, del CIADI, de la OMC, se ha desempeñado como subsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Argentina. Allí lo tenemos al doctor, y miembro titular del Grupo del Mercado Común del Mercosur, es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, profesor titular en Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, la verdad que doctor es interminable, su currículum es imposible leerlo todo, realmente un enorme honor que nos acompañe hoy en este panel en el que justamente vamos a estar tratando la región latinoamericana y la inserción argentina en los negocios internacionales. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y muchas gracias por la generosa presentación. Quisiera hacer algunos comentarios que van a facilitar luego, supongo, preguntas y una conversación entre nosotros. Comentario que comenzará por referencia a lo que creo que es un tema importante que está detrás de todo esto, que es el de las regiones multinacionales como espacios organizados para el comercio, la inversión y los negocios en general. Dentro de esas regiones organizadas para el comercio, la inversión y los negocios en general, creo que debemos referirnos especialmente por un lado, la Unión Europea, que es probablemente el caso más importante desde el punto de vista de dimensión económica, significado político, tradición, con 70 años de existencia, etc. Por otro lado, en el sudeste asiático, la ASEAN, como experiencia interesante de región organizada en el Asia, que además, en los últimos tiempos, en los últimos meses, se ha insertado en una nueva organización de región organizada, que es el Regional Economic Comprehensive Economic Partnership, el RCEP, que tiene una característica interesante, que es no solamente el grupo de 10 países que conforman lo que se conoce como la ASEAN, sino que por otra parte incorpora a países importantes desde el punto de vista económico y político de la región asiática, fundamentalmente China, Japón, Corea, Australia, y que de alguna manera está poniendo en marcha un nuevo tipo de organización regional, en que por un lado está una organización de países contiguos, muy vinculados entre sí, en general medianos y pequeños, como son los países
del ASEAN, y por otro lado la incorporación de las grandes economías de la región. Es como si algún día en América, en la América general, tuviéramos no solamente lo que vamos a referir ahora, el Mercosur, sino también la inserción del Mercosur y otras organizaciones como el NAFTA en América del Norte, en un ámbito regional amplio que abarque todo el hemisferio de las Américas. Eso no existe, pero es eso lo que está empezando a existir ahora desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los negocios, fundamentalmente en la región del Asia. Y el tercer caso interesante de región multinacional organizada, diferente en cuanto a la densidad, intensidad y calidad de la organización, pero el concepto básico es similar. Se organiza la región en función del desarrollo económico, la armonía política y la cooperación de los países participantes de esa región, que es el caso del Mercosur en América Latina. En el caso de América Latina no es la única región organizada, hay regiones organizadas de mayor historia que el Mercosur, pero más pequeña en cuanto a su dimensión económica y de población, que son el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe. Existió y existe todavía el Grupo Andino, que es un caso tremendamente interesante, incluso para evaluar hoy la realidad y el futuro del Mercosur, y existe en una organización diferente a lo que fue originalmente el Grupo Andino, la Alianza del Pacífico. Son todas organizaciones regionales que están orientadas a generar mayor capacidad de desarrollar negocios, comercio e inversión entre los países de la región. Una pregunta que es común a las tres regiones que hemos mencionado es cómo y por qué pueden tener impacto en la decisión de inversión productiva. Incidencia en generar grados de conexión y sobre todo de previsibilidad que permiten potenciar las ventajas de la comunidad. Es decir, en el análisis, que no vamos a hacer nosotros hoy, por supuesto, no hace falta que lo hagamos, de estos casos que hemos mencionado, en forma distinta, por supuesto, pero hay siempre la necesidad de medir el impacto que tiene la región organizada en las decisiones de inversión productiva de los países de la región organizada. Por otro lado, la previsibilidad que genera una organización de este tipo siempre será relativa y no necesariamente similar a la que puede originarse en un Estado nacional. A veces hay un poquito la tendencia a confundir el proceso de organización de una región con lo que puede ser el proceso de organización de un Estado, comunidad autónoma del sistema internacional. No siempre ha sido así, no siempre una cosa lleva a la otra, pero son dos cosas distintas. Y por ende, en las condiciones para operar con visión de mediano y largo plazo de los que hacen negocio en esas respectivas regiones. Para cerrar el tema del contexto y concentrarme ahora en el tema del Mercosur, sí quiero decir que tampoco hay que, tomando el caso de la Unión Europea, por ejemplo, tampoco hay que necesariamente asociar los éxitos que un proceso de región organizada puede haber tenido a través de, bueno, casi 70 años o más de 70 años, con la garantía de que eso va a continuar. Es decir, con la seguridad de que lo que se ha hecho hasta ahora va a continuar de la misma manera. Es decir, son procesos de construcción, de duración permanente, sin un producto final distinto a la idea de trabajar juntos entre naciones que siguen siendo naciones soberanas y que de alguna manera están expuestas a crisis que en algunos casos se traducen en crisis existenciales. Es decir, que lo que se discute
es la pertenencia de un país al mismo proceso de integración y da lugar, me estoy refiriendo por lo tanto a un caso muy concreto, que es el caso del Brexit en la Unión Europea. Es decir, hace unos cuantos años era difícil pronosticar qué iba a ocurrir, lo que ocurrió con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, e incluso hoy, para tomar solamente las noticias de estos últimos 2 días de la prensa internacional europea, va cobrando fuerza la preocupación por diferencias jurídicas políticas importantes en algunos de los países de la Unión Europea, fundamentalmente el caso de Polonia, donde se cuestiona nada más y nada menos que la supremacía del orden jurídico comunitario sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, no hay que exagerar las diferencias en términos de éxitos o fracasos que se pueden dar en los 3 procesos que mencioné hace un rato y en otros. Están todos expuestos a incertidumbres con respecto a sus resultados finales, a su permanencia en el tiempo, y tampoco hay una definición contundente, mejor dicho, no la hay, ni en el caso de la ASEAN, ni en el caso de la Unión Europea, ni en el caso del Mercosur, es que el producto final va a ser la constitución de lo que podríamos llamar, en el caso de la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa, es decir, algo similar a lo que significó la formación en el siglo XIX de los países que llevó a la formación de los Estados Unidos. Permítame ahora entonces referirme más concretamente al caso del Mercosur. El análisis de la región latinoamericana desde el punto de vista de región organizada es mucho más amplio, por supuesto, y va mucho más allá del análisis solamente del caso del Mercosur, pero el tiempo nos requiere concentrarnos en lo del Mercosur, pero sobre todo porque además el Mercosur tiene en términos relativos, una importancia significativa desde el punto de vista de comercio, de inversiones, particularmente por lo que significa la presencia de las 2 grandes economías de América del Sur, particularmente y en primer lugar Brasil y luego Argentina, sin perjuicio de la importancia que tiene la presencia de Uruguay y Paraguay como miembros del Mercosur. No voy a detenerme, sino solamente en enunciar algunas de las preguntas que surgen con respecto al Mercosur, particularmente hoy. Claudia hizo alguna referencia a la actualidad del tema Mercosur como consecuencia de dificultades que se observan en el funcionamiento del Mercosur, particularmente en los últimos meses, y creo que de alguna manera voy a terminar concentrándome en 2 o 3 comentarios sobre esa situación actual. Pero antes, y para llegar a entender lo que está pasando en este momento, es muy importante tener presente por qué se creó el Mercosur. Y el Mercosur se creó en 1990-91 por iniciativa, en primer lugar, de los presidentes de Argentina y de Brasil en esos momentos, pero con una participación activa desde el primer momento también de Uruguay, Paraguay, con la idea de iniciar un proceso de tiempo indefinido. De hecho, el Tratado de Asunción, que es el que crea el Mercosur, no tiene una fecha de fin. Es iniciar un proceso de construcción gradual de un espacio económico organizado centrado en la idea fundamentalmente de un mercado común de los países del Mercosur, y que en esos primeros pasos que fueron planteados en el Tratado de Asunción se inicia, entre otras cosas, con algo que tiene mucha importancia hoy, que es un arancel externo común y una negociación en conjunto de los países del Mercosur con terceros países. Es decir, fue definido de entrada el cómo desarrollar
este working together entre países del Mercosur, muy en función de la necesidad de estimular en las empresas la propensión a invertir y operar dentro del marco del Mercosur y desde el Mercosur con otros países. Hay que tener en cuenta, para entrar un poco al telón de fondo que siempre tiene que estar presente del proceso de creación del Mercosur, que en ese momento los países de América del Sur que formaron el Mercosur estaban de alguna manera, como los demás países de América del Sur, bajo el impacto que había significado la iniciativa de las Américas lanzada por el presidente Bush de los Estados Unidos, que daba lugar a dos versiones, una que es la que realmente se ha ido concretando, que es una especie de red de acuerdos bilaterales de libre comercio, que comenzó con el Acuerdo de México y luego continuó con el Acuerdo con Chile, y que dio lugar a una negociación que duró hasta el año 2005. Teóricamente no ha terminado la negociación, quedó estancada, muerta, que era la negociación de una área interamericana de integración y de libre comercio, que también era el objetivo que se perseguía. Entonces este era el telón de fondo que llevó a los países que habían desarrollado hasta ese momento la alianza bilateral Argentina-Brasil a reconocer la necesidad de afirmar esa alianza bilateral en una alianza que fuera de conjunto de países, es decir, de que de alguna manera la alianza llevara a considerar al conjunto como uno solo, aunque no fuera a través de cesión de soberanía ni a través de creación de una nueva institución supranacional. Pero esto explica el por qué dos elementos claves del Mercosur quedaron instalados en el pacto constitutivo que sigue vigente al día de hoy, que es el elemento de un arancel externo común y de negociación conjunta de los países frente a terceros países. Los elementos que se tuvieron en cuenta en el lanzamiento del Mercosur lleva a dos preguntas que creo que también son importantes. La primera es, ¿dónde están las dificultades para ser atractivo para los negocios el desarrollo del Mercosur? Y yo creo que las dificultades principales que se notan es una cierta escepticismo con respecto al desarrollo efectivo del Mercosur. ¿Por qué? Porque se observa sobre todo mucha precariedad en las reglas de juego, mucha precariedad que genera incertidumbre sobre realmente a dónde van a conducir el Mercosur, que muchas veces las incertidumbres surgen de debates como los que se han estado desarrollando en estos días entre los países del Mercosur. Y lo otro a tomar en cuenta es cuáles son los factores a seguir de cerca para poder apreciar su estabilidad en el tiempo. Y yo diría que uno de los factores es la calidad e intensidad de la relación Argentina-Brasil. Es decir, por el hecho de que Argentina y Brasil tienen un alto porcentaje del Producto Bruto del Comercio y de las inversiones de la población del espacio integrado, indudablemente, y además una historia de competencia difícil antes de la creación, más que del Mercosur, del acuerdo bilateral Argentina-Brasil. Entonces la calidad de la relación Argentina-Brasil es uno de los factores a seguir de cerca para apreciar desde el mundo de los negocios si me conviene o no me conviene invertir en función de lo que la gente del Mercosur quiere hacer de estos países. El otro tema central para fijarse es la calidad y diversidad de la estrategia de inserción externa del Mercosur y de cada país del Mercosur dentro del Mercosur, particularmente en relación al nuevo triángulo, si lo podemos llamar de esa manera, de las relaciones comerciales internacionales desde el punto de vista del mundo de los negocios, que es el conformado por China, Unión Europea y Estados Unidos. Y finalmente, no dar por garantizada la idea de un espacio económico único como resultado
ineludible de lo que se está haciendo. Se está construyendo. ¿Se va a llegar o no al resultado final? Bueno, esta pregunta sigue siendo válida también para, como lo señalé antes, incluso para la Unión Europea. Es decir, siempre hay una incertidumbre sobre el resultado final y la permanencia en el tiempo de los objetivos que se han fijado. Termino señalando dónde están los problemas actuales del Mercosur. Yo creo que hay por lo menos 3 problemas que inciden en la apreciación que del mundo de los negocios tienen sobre la pervivencia en el tiempo del Mercosur. En primer lugar, lo que se ha estado debatiendo en estos últimos pocos meses es el tema del nivel de protección arancelaria que surge del arancel externo común. Ha habido hasta hace pocos días, pocas horas, un debate muy fuerte, particularmente entre Argentina y Brasil, que daba lugar a la posibilidad de que el arancel externo común quedara estancado. Aparentemente, por lo menos entre los 2 países se ha llegado a un acuerdo, falta ahora transformar esto en un acuerdo de los 4 países en los órganos del Mercosur. Pero por lo menos lo que generaba la idea de una crisis fuerte, creo que en este momento, al momento de hablar, de decir lo que estamos diciendo, aparece como un problema menor del que se suponía. Hay un segundo problema, que es lo que se llama normalmente el problema de la flexibilidad de las reglas del Mercosur, y particularmente un tema que es parte de este problema de la flexibilidad, que es la posibilidad que países miembros del Mercosur puedan celebrar bilateralmente con otros países acuerdos de libre comercio de carácter bilateral, es decir, que no involucren a los demás países del Mercosur. Y Uruguay ha tomado la iniciativa y ha anunciado que se está estudiando la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio de Uruguay con China. Y este tema está siendo debatido en el sentido de que también se ha señalado, y bueno, ¿y por qué no directamente ir hacia una estrategia de negociación comercial internacional del Mercosur, que así como llevó al acuerdo que todavía no está finalizado formalmente con la Unión Europea, dé lugar a acuerdo con los otros 2 grandes bloques económicos internacionales, que serían China por un lado, el acuerdo del Mercosur con China y acuerdo del Mercosur con los Estados Unidos. Hay que recordar que en el momento de crearse el Mercosur es un principio de aproximación a la idea de lo que se llamaba el 4+1 entre Estados Unidos y los países del Mercosur. Me tocó participar directamente en esa negociación en 90-91, y fue una negociación que estaba orientada a instalar el tema de un eventual acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y el Mercosur. Quizá la diferencia principal que solía haber sobre ese acuerdo es que muchas veces en el Mercosur se concebía el 4+1 igual a 2, y en Estados Unidos muchas veces se concebía el 4+1 igual a 5. Es decir, que de alguna manera iba a ser una red de acuerdos bilaterales pegados entre sí. Pero de todas maneras ese tema ha quedado y es un tema sobre el cual se va a poder volver. Y finalmente, uno de los temas más fuertes de problemas que tiene el Mercosur, y termino, son por un lado el tema de la calidad de las reglas. Calidad de las reglas no en cuanto a la calidad misma de las reglas, sino en cuanto a la capacidad de poner en práctica las reglas que se concertan. Es decir, calidad de las reglas en cuanto a su efectividad. Y por otro lado, eso a su vez está reflejando una dificultad
que puede ser propia de cualquier acuerdo de integración de este tipo, que es, sobre todo cuando hay asimetría de dimensión económica entre los países participantes, que es la capacidad de concertar. Las reglas en el Mercosur solamente pueden ser aprobadas por unanimidad y con la participación de todos, es decir, los 4 países miembros. Ahora, ¿cómo llegar en una región en la cual se tiene el número de países que tiene el Mercosur, con las diversidades y las disparidades que se van dando a través del tiempo, a lograr siempre reglas consensuadas y con presencia física en el momento de la decisión de todos los países participantes? Es un tema que va a depender mucho el futuro del Mercosur, de qué tema pueda ser resuelto en forma eficaz. Sobre todo que en este momento no se está abriendo, cosa que sería factible, abrir en el Mercosur un debate sobre una reforma institucional en el Mercosur. Al cerrar tenemos que recordar 3 cosas. Una, de que esta posibilidad está, la reforma del Tratado de Asunción está abierta, se puede hacer, está prevista, específicamente prevista. Lo otro que está previsto en el Tratado de Asunción que crea el Mercosur es lo que podríamos llamar la figura del Brexit. Aquel que no está de acuerdo con cómo se hace algo, se puede ir, se puede retirar del Mercosur. Y finalmente está la otra opción, que en mi opinión por lo menos no es una opción buena, que la llamaría la licuación de los compromisos asumidos, porque desvalorizaría desde el punto de vista del mundo de los negocios el efecto principal que se trata de lograr con un proyecto como el del Mercosur, que es invertir en cualquier proyecto, en cualquier país miembro del Mercosur, con la seguridad que vas a tener el acceso a los consumidores de los 4 países o más países si el Mercosur luego se amplía. Muchas gracias y perdón si me extendí del tiempo. Claudia. Así es, doctor. Bueno, realmente un abanico de distintas cuestiones que hacen a la esencia del Mercosur. Una cuestión vinculada al tema de la identidad de cada uno de los estados, y en esto también quiero sumar al doctor Flores Tapia para preguntarles su opinión en particular. Yo me preguntaba y usted iba contestando, doctor, a medida que iba realizando su exposición, la dificultad que existe muchas veces en ir transitando estos acuerdos regionales por esta cuestión de las diferencias, de las asimetrías que pueden existir entre los diferentes países, y cómo poder llegar a acordar una política común de desarrollo para los estados socios, ¿no? Con la negociación de los aranceles que pueden entonces estar respondiendo a políticas proteccionistas o de apertura de los mercados, ¿no? Algo que es un tema esencial, yo digo, todavía seguimos debatiendo esto, proteccionismo o apertura de mercados. Y la pregunta tanto va para el doctor Félix Peña, luego para el doctor Flores Tapia. ¿Cómo ustedes evalúan que esta suerte de corsé jurídico, ¿no?, que existiría respecto de un acuerdo regional, puede derivar en una especie de, ¿cómo diría?, de defensa de las políticas coyunturales de cada uno de los estados, estableciendo medidas pararancelarias o un comercio administrado paralelo a las políticas regionales? Doctor Félix Peña tiene la palabra y después quisiera, sí. Mi conclusión con respecto a lo que está observando y a lo que ha señalado, diría yo que es relativamente simple. Si ese problema no se resuelve, va a pasar el tiempo y le va a pasar
quizás a lo que se llama Mercosur lo que le pasó también, y mi colega ecuatoriano creo que puede acompañarme en esto, en el Grupo Andino. Es decir, que de alguna manera se termine por diluir y fragmentar la idea de una región trabajando en forma conjunta. ¿Por qué? Y por eso la experiencia del Grupo Andino es tremendamente interesante y me tocó trabajar mucho con la Junta del Acuerdo de Cartagena. Y de alguna manera en ese entonces ya estaba también el debate que sigue estando hoy, aunque más implícito que explícito, que era la experiencia de la Unión Europea con la Comisión Europea. En una palabra, tú no puedes poner un grupo de países con intereses distintos, disímiles, en contextos muy dinámicos, muy activos e imprevisibles, a trabajar juntos sin que exista algún mecanismo de concertación, no de arbitraje, de concertación, que ayude a poner en la misma mesa los intereses diversos de los países. Y esto no necesariamente te lleva a propuestas que muchas veces son las que se han avanzado, de creación de organismos supranacionales, que estén por arriba de los estados. En la vida real, en la vida política real. Y tanto la Unión Europea como el Mercosur, creo que el Grupo Andino también tienen evidencia en ese sentido, es algo que en la vida real eso no te lo aceptan los países, para bien o para mal, no te lo aceptan. Nadie acepta, salvo que se ha tomado la decisión de terminar de armar un nuevo Estado, eso es otro tema, pero nadie acepta que puede haber alguien por encima del ejercicio del que ejerce la soberanía por parte de cada uno de los países miembros de un proceso de esta naturaleza. Por lo tanto, hay cómo llegar a la concertación, a la puesta en común de intereses diversos, sin llegar a crear órganos supranacionales, que en el caso del Mercosur creo que hoy en día no lo aceptarían los países, es un tema muy, muy de fondo para la supervivencia y la eficacia de los procesos de integración en regiones marcadas por la diversidad. Hay un solo precedente que a mí siempre me impactó y que creo que es un precedente que deberíamos tomar en cuenta en el Mercosur y en otros procesos también, y que es el precedente del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, el GATT. El GATT, que fue creado en la postrimería de la guerra anterior, en el comienzo de la etapa post-Segunda Guerra Mundial, hasta la creación de la Organización Mundial del Comercio, tuvo un secretario general. Ese secretario general, fueron 3 o 4 secretarios generales en todos los años en que funcionó el GATT. Y ese secretario no tenía ni por asomo competencia para imponer su voluntad ante nadie, menos ante los países del GATT. Lo que tenía era la competencia de provocar conversación, facilitar el intercambio, aproximar papelito aquí, papelito allá, para construir gradualmente un consenso que permitiera finalmente ponerse de acuerdo los países, y si no se ponían de acuerdo no había decisión. Creo que por ahí puede ser algo que habría que pensarlo, que es atribuirle mucha más importancia de la que se le atribuye en la construcción de un área de integración a la capacidad de concertación que tenga un ámbito institucional independiente, no supranacional, pero independiente de la decisión política de los estados. Claro, claro. Muchas gracias. Doctor, ¿usted tiene opinión formada respecto de esto? Incluso usted habló justamente como de territorios subnacionales, ¿no? Y también esto involucra la simetría. ¿En qué medida los estados propician abastecer sus propias necesidades y sus propias políticas coyunturales, y esto puede afectar la decisión de las empresas en la internacionalización? Gracias, Claudia. Gracias, Félix, también. Siguiendo el razonamiento de Félix y su experiencia, por supuesto, esa capacidad de concertación de alguna manera tiene que visualizarse o concretarse, más bien dicho, en esa capacidad de negociación. Es decir, en la medida que los
que estas regiones multinacionales que les llama Félix, evidentemente logren desarrollar una excelente capacidad de negociación, pueden tener un mayor éxito. Y coincido con Félix, no se trata de generar instituciones, organismos supranacionales. Hemos fracasado en Latinoamérica rotundamente en aquello, UNASUR, el ALBA y otros organismos al menos en los que hemos participado y hemos pretendido que aquello sea la solución precisamente para nuestros países, ¿no? No, me parece que Latinoamérica puede marcar su propio ritmo y ese propio ritmo puede acercarse con sus capacidades endógenas como continente, como región latinoamericana, con las capacidades que tiene cada uno de los estados-nación, con las capacidades que tienen los distintos territorios subnacionales que mencionaba Claudia, para precisamente desarrollar y alcanzar logros pragmáticos. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que es el resultado del famoso Pacto Andino, ¿no? O del grupo andino que mencionaba Félix, hace unos años, logró precisamente un acuerdo de negociación comercial, un acuerdo comercial con la Unión Europea, que va dando resultados interesantes en el caso ecuatoriano. Desafortunadamente, Ecuador se desenganchó de ese proceso de negociación colectivo que se hacía con la Unión Europea desde la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Colombia y Ecuador fundamentalmente, se desenganchó y a la larga, de alguna manera, salió perjudicado, porque, por ejemplo, Perú, Colombia, logró en su proceso de negociación, por ejemplo, que los ciudadanos peruanos y colombianos no se les pida el visado Schengen para precisamente ingresar a la Unión Europea. Ecuador, al desengancharse de ese proceso de negociación, no alcanzó a concretar, por ejemplo, ese elemento pragmático muy útil para los ciudadanos ecuatorianos en función, por ejemplo, de todo lo que significa y significó la migración y las remesas desde la Unión Europea, que de alguna manera en algunos años a la economía ecuatoriana le ayudó a mitigar la balanza de pagos, ¿no? Entonces, me parece importante aquello de no crear organismos supranacionales, sino ir alcanzando logros muy pragmáticos. Por ejemplo, mencionaba Félix también la Alianza del Pacífico. Me parece que la Comunidad Andina de Naciones tiene que rebasar ese círculo estrecho, este momento, fruto de la fragmentación en su momento de Chile, de la misma Venezuela, ¿no? Que salieron de la Comunidad Andina de Naciones y fortalecer más bien este proceso que parecería ser interesante, al menos para quienes estamos en la cuenca del Pacífico, esa Alianza del Pacífico. Ese sería mi comentario, Claudia. Excelente, bueno, doctor Flores Tapia, doctor Félix Peña, realmente se han tratado de manera integral los negocios internacionales con una mirada regional, hablando de las problemáticas, de su mirada que tienen, cómo poder enfrentar. Sin duda que los procesos de regionalización tienen sus inconvenientes, pero tienen también ventajas muy importantes y que lleva al crecimiento de los estados involucrados. Nos despedimos entonces, los felicitamos por su prestigiosa exposición que han realizado, distinguida exposición, y nos despedimos hasta un próximo encuentro, doctores. Gracias, Claudia. Gracias, Félix. Gracias a todos los participantes. Una buena tarde desde Ecuador. Muchas gracias. Gran abrazo.